Muy buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Antes de todo, quiero confirmar, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos muy Perfecto, bien. perfecto, muchas gracias. Bueno, estimada audiencia, muchas gracias por estar presente en este curso nacional. Es un curso muy relevante para todos los que hacemos atención al cuidado crítico. Y muy bien, y los felicito a todos por estar presentes. Voy a consumir 3 horas de su tiempo hoy. Espero que sea agradable para ustedes. Vamos a aprender 3 temas, o en todo caso recordar 3 temas que son importantes en el quehacer de la atención del cuidado crítico desde el punto de vista de monitoreo electrocardiográfico. El primer tema que vamos a tocar es la fibrilación auricular. Vamos a tocar 3 ítems que son fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Eh, Antes de todo, quería hacer un recordaris. En todo caso, quería saber si ustedes, eh, por medio de mensaje del chat, pueden recordar qué significa la onda P. Quiero saber si todos estamos, digamos, tenemos el bagaje de conocimientos previos para poder continuar con esta sesión. Por el chat me pueden mandar, por favor, lo que ustedes entienden como onda P y qué representa la onda P. Recuerden que tienen activado el botón del chat donde ustedes pueden escribir y nosotros estamos leyendo sus respuestas. Sí, por favor, los invitamos a todos a que puedan participar. Como les iba preguntando, la onda P tiene un significado importante para todos nosotros que vemos el electrocardiograma. Bueno, en aras de avanzar con el tema, tenemos que recordar algo muy importante, y es que el electrocardiograma es una representación de todo el impulso eléctrico que sucede dentro del corazón. En este caso, como ustedes pueden observar, tenemos ondas y complejos que se forman luego de que el corazón eh, se activa desde el punto de vista electrocardiográfico. La onda P, que es la que vamos a tener en cuenta en esta sesión, tiene relación a la activación de la aurícula o la despolarización de la aurícula. Como ustedes pueden observar, en el nodo sinoauricular se descarga un impulso eléctrico que va a llegar al nódulo auriculoventricular y a partir de aquí se va a distribuir por el haz de Purkinje a los ventrículos. Correcto, entonces la onda P es muy importante para ver la aurícula, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. El complejo QRS, como ustedes veo que en el programa ya revisaron, tiene relación en este caso, a la activación de los ventrículos, a la despolarización a este nivel. Y finalmente la onda T, que es una onda de recuperación ventricular, está en relación a la repolarización a nivel ventricular. Entonces, este concepto es muy básico, es de fisiología, y por tanto, todos tenemos que tener en cuenta ello para poder lecturar adecuadamente un electrocardiograma, o en todo caso, tener en cuenta cuando veamos en el monitor alguna alteración. Cuando ustedes tengan alguna pregunta o alguna observación, por favor me las hacen saber. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, viendo el tema de fibrilación auricular, que es el motivo de esta charla, hay que recordar que la fibrilación auricular es una taquiarritmia supraventricular con activación eléctrica auricular descoordinada. Y esto, como consecuencia, va a traer contracciones auriculares ineficientes. Si recordamos nosotros la fisiología, hay que recordar que la sangre que llega a la aurícula izquierda, o en este caso, perdón, a la aurícula derecha, o a las aurículas, tienen que pasar de la aurícula al ventrículo con una contracción. Si las contracciones son ineficientes y descoordinadas, la sangre no va a pasar adecuadamente a los ventrículos. Si la sangre no pasa adecuadamente a los ventrículos, vamos a tener un problema.
el cual va a bajar el gasto cardíaco y eso va a tener implicancias hemodinámicas, que lo vamos a ver. Ok. Además, otro concepto que creo que es importante saber es que existe el término denominado fibrilación auricular clínica. La fibrilación auricular clínica puede ser sintomática o asintomática. Sintomática cuando va a dar un conjunto de síntomas de bajo gasto cardíaco. Y asintomática en aquellos pacientes que, si bien es cierto, van a tener contracciones irregulares, no van a dar síntomas. Para el diagnóstico de esta entidad, necesitamos un registro de más o menos 30 segundos de un trazado de 12 derivaciones, ¿ok? Para poder determinar. Y lo que se prefiere es tener un registro de las derivaciones de D1, D2 o D3, idealmente D2. Ok. ¿Y por qué es importante conocer esta patología? Y es que alrededor del 7% de la población adulta puede presentar esta arritmia. Esta arritmia es sostenida, por cierto, ¿no? Porque hay que recordar que la arritmia más frecuente es la sinusal, pero en este caso esta arritmia sostenida viene a ser la más frecuente en relación a las demás. Y además de su prevalencia, tenemos que esta puede aumentar la mortalidad, el riesgo de accidente cerebrovascular y incluso puede llegar a ser fatal. Y por tanto, un paciente con esta enfermedad puede llegar a la hospitalización y no siempre salir del hospital. Por tanto, es importante diagnosticarlo temprano para poder darle un manejo adecuado. Hay factores de riesgo para que se desarrollen esta entidad de la fibrilación auricular. Para resumir, tenemos que tener en cuenta que es el envejecimiento, la edad, la raza, el sexo masculino y los factores genéticos que van a estar alrededor de. Ahora, fuera de este pequeño círculo tenemos a pacientes con cardiopatías tipo insuficiencia cardíaca, enfermedades coronarias, hipertensión arterial, diabetes, ¿no? Y ustedes como personal de salud saben que hay mucha población que tiene este tipo de enfermedades y por ende mucho riesgo a tener fibrilación auricular. Otro aspecto en temas de definición y de pronto para que tengamos en cuenta en el momento de poder entender lo que puede escribir un cardiólogo o un médico intensivista es el tipo de fibrilación auricular según la temporalidad y la duración. En este caso, más o menos se han dividido en 5. Podría ser una fibrilación auricular diagnosticada por primera vez, una fibrilación auricular paroxística, esta que no dura más de 7 días, una fibrilación persistente, esta que dura más de 7 días, una fibrilación persistente de larga duración, esta puede durar más de un año, o una fibrilación auricular permanente, que son las que más problemas dan en las áreas de salud. Entonces, habíamos dicho que cuando el impulso eléctrico nace del nódulo senoauricular, este tiene que viajar al ventrículo, ¿cierto? Pero si la aurícula descarga impulsos eléctricos irregulares, obviamente las contracciones van a ser también irregulares desde el punto de vista ventricular. Y es lo que observamos en esta diapositiva donde se ve una animación en la cual los impulsos son irregulares y ven ustedes cómo se altera el complejo QRS y no vemos la onda P, y ahí vamos observando la importancia de conocer la fisiología. Y entonces, ¿por qué se da una fibrilación auricular? Hay muchos factores. En la literatura que se ha revisado, se plantean dos factores que son importantes para conocerlos en todo caso. Unos son los factores desencadenantes y otros son los factores de mantenimiento de la arritmia. Y esto llama la atención y ustedes tienen que saberlo, que los factores desencadenantes de una arritmia de estas características de la fibrilación auricular están en relación a cambios estructurales a nivel de la aurícula derecha. El nodo sinoauricular está en la aurícula derecha, entonces los cambios que van a presentarse en este nivel van a hacer que se produzca esta arritmia. Ahora, ¿dónde se producen estos cambios? Estos cambios se van a producir en las venas pulmonares, de preferencia. El 90% de pacientes con fibrilación auricular tienen cambios a este nivel.
También en la entrada de la vena cava superior, a nivel del seno coronario y la vena de Marshall. En esta diapositiva podemos observar las zonas donde se van a presentar esos cambios, ¿no? En la vena de Marshall, en el seno coronario, y estos están en relación también a las venas pulmonares, y también en la vena cava superior, ¿correcto? Acá. Y no es novedad que el hecho de que tengamos un paciente, por ejemplo, con una patología pulmonar influya en el desarrollo de este tipo de enfermedades. Y estamos viendo que hay una relación directa entre la parte pulmonar y la parte cardíaca en relación a las venas pulmonares. Por esto que estos pacientes tienen alto riesgo de hacer fibrilación auricular. Bueno, esto en relación a los desencadenantes, pero también tenemos factores de mantenimiento. El sustrato tiene que ver con el cambio de la estructura en el nivel de la aurícula. También hay fenómenos de inflamación y finalmente fenómenos de remodelación. Dentro de las teorías que tenemos para poder explicar por qué una fibrilación auricular se presenta, tenemos este que es muy mentado en la parte fisiopatológica, que tiene que ver con relación a la forma de cómo el impulso eléctrico va reentrando en sí mismo para poder desencadenar impulsos anómalos. Esto se conoce como reentrada funcional tipo rotor. Lo cierto es que los impulsos eléctricos van a tornarse irregulares y van a terminar regresando al mismo lugar, ¿no? Como esta imagen de una ola, y no van a ser siempre el mismo tipo de impulso, pero sí estos impulsos que van a variar en amplitud van a generar impulsos eléctricos que van a ser irregulares. Y esto, como es en rotor o va circulando de forma espiral, va a hacer que este tipo de fenómenos se mantengan en el tiempo. Por tanto, a medida que va pasando el tiempo con pacientes con fibrilación auricular, van a existir un conjunto de cambios, y esto es ya, digamos, la parte más mala de esta enfermedad, que van a hacer que persistan el tiempo y que en todo caso sean cada vez episodios más frecuentes. Van a haber cambios metabólicos, van a haber cambios eléctricos, van a haber cambios a nivel de la contractilidad e incluso anatómicos. Desde el punto de vista metabólico, un paciente con fibrilación auricular, en segundos o minutos de la duración de esta fibrilación, va a generar alteraciones de la frecuencia y esto va a generar cambios en los canales iónicos. Como ustedes recordarán, los impulsos eléctricos a nivel cardíaco dependen mucho de la interacción del potasio, el sodio, el calcio y ocasionalmente el magnesio. Por tanto, a medida que va presentándose una fibrilación auricular, van a ocurrir cambios a este nivel. Y esto puede hacer que se perpetúe esa fibrilación auricular. Asimismo, también vemos cambios eléctricos. Cuando acá hablamos de la expresión genética, hablamos de los canales dependientes de ATPs, de los canales de sodio, de los canales de potasio, que pueden variar en número y pueden hacer que esta remodelación eléctrica persista y persista la fibrilación auricular. Por tanto, a medida que una fibrilación auricular se mantiene en el tiempo, puede generar un conjunto de cambios que van a hacer que esta persista en el tiempo, y eso no es bueno para el paciente. Finalmente, para ya resumir el tema de la fisiopatología, entendemos que el remodelado eléctrico va a actuar a nivel del periodo refractario, acortando la duración del potencial de acción, va a generar segmentos PR más cortos, van a generar disminución de la velocidad de la conducción intraauricular y disminución de las corrientes de entrada de sodio y calcio. Desde el punto de vista anatómico, se va a observar que la aurícula se va a dilatar, se va a hipertrofiar, se va a fibrosar, va a haber cambios a nivel celular, a nivel de la cromatina, se va a reducir las crestas mitocondriales y por tanto el corazón de este paciente con fibrilación auricular se va a comportar como un miocardio invernado. Y esto en el mundo de la cardiología se conoce como taquimiocardiopatía. Entonces, si ya sabemos qué se produce en el corazón, ya sabemos los cambios que se van a encontrar, podemos diagnosticarlos, claro que sí.
Para eso necesitamos tres cosas muy importantes y es el motivo también de este ciclo de conferencias. No debemos olvidar la clínica. Debemos auscultar al paciente y en todo caso al auscultarlo vamos a encontrar que los latidos van a ser irregulares, de tonos diferentes y cuando se le haga la palpación del pulso vamos a encontrar que va a haber latidos que no van a conducir y eso se le llama pulso deficitario, ¿correcto? Y ante la sospecha o alta sospecha de fibrilación auricular, debemos confirmar con la electrocardiografía. Entonces, aquí ya vamos viendo que la electrocardiografía tiene un rol muy importante en este caso del manejo de la fibrilación auricular. Aún así fuese la fibrilación auricular asintomática, hay dispositivos que pueden diagnosticarla. Recientemente ha salido el estudio del Apple Heart, que es un estudio que maneja los relojes inteligentes de la marca de Apple, y aparentemente tiene una sensibilidad del 90-95% en diagnóstico de fibrilación auricular. Entonces, puede que el paciente no tenga síntomas, pero el reloj va a diagnosticar la fibrilación auricular. Entonces, esto es relevante. Asimismo, hay que recordar que en el momento que se genera una fibrilación auricular puede dar un conjunto de síntomas, como las palpitaciones, signos congestivos pulmonares en relación a una insuficiencia cardíaca, mareos, síncopes, un síndrome coronario agudo e incluso un paro cardíaco. Lo cierto es que todo paciente con fibrilación auricular tiene que tener una buena historia médica para poder determinar cuál es la relación entre esos factores de riesgo y los síntomas. Debe realizarse un estudio de electrocardiografía en la primera sospecha que se tenga de esta enfermedad, estudiar algunos trastornos desde el punto de vista renal, tiroideo, y actualmente tienen que tener uso de ecocardiografía para ver si hay cambios estructurales o no. De haber esto, cambia la figura en su estudio, pero eso creo que no es motivo de esta conferencia. De todos modos, es igual saberlo. Entonces, sabemos que el paciente tiene cambios clínicos y queremos determinar cuál es los cambios que existen desde el punto de vista del EKG. En este caso, hay criterios, o tres criterios que tenemos que tener en cuenta, y es que los pacientes que tienen un electrocardiograma que demuestre FA o fibrilación auricular van a tener intervalos R irregulares, como el que podemos observar en el video que se muestra en la pantalla. No mantienen una regularidad, no se ve la onda P, o por lo menos yo no la puedo ver, ¿no? Y la longitud del ciclo auricular es variable, ¿no? Y en este caso podemos ver que tiene más o menos hasta 200 de frecuencia cardíaca. Esta cantidad de frecuencia cardíaca, como les digo, puede generar un síndrome bajo gasto cardíaco y el paciente llegar a la emergencia con trastorno de conciencia, luego de un síncope, con mareos, o con palpitaciones, con ansiedad. Y hay que por eso tener en cuenta que esta enfermedad es relativamente frecuente en aquellos pacientes con edad avanzada y patologías cardíacas previas. Entonces, si es que tenemos un EKG que muestre con dos derivaciones o una tira de más de 30 segundos con ausencia de onda P, ondas R que no son simétricas, ¿no? Y una frecuencia elevada, puede ser una fibrilación auricular y en todo caso puede ser una FA clínica. Y si no diagnostican una frecuencia auricular clínica, tenemos que darle tratamiento. Y ahí entramos nosotros, ¿no? Existe un equipo que va a trabajar con el paciente con fibrilación auricular, tanto en la parte aguda como en la parte crónica. En la parte aguda nos corresponde a nosotros, en la parte crónica al cardiólogo y demás especialistas. Y en este caso, a ustedes, ¿no? Como personal de enfermería también participan en el manejo de un paciente con fibrilación auricular. El tratamiento de la fibrilación auricular es integral. Por tanto, debe estar centrado en el paciente. Y nosotros, como personal de salud, tenemos que trabajar en estos tres puntos que
digamos, nos corresponde a nosotros. Y en realidad, en la parte en la parte más alta, en este caso la optimización de la prevención del ictus. En segundo lugar, al control de síntomas y de la frecuencia o el ritmo. Y finalmente, en controlar los factores de riesgo cardiovascular y comorbilidades. Nosotros como personal de área crítica trabajamos en estas dos primeras. Y nuestros objetivos de tratamiento van a ser 5 en realidad. 1, estabilizar al paciente si lo amerita. 2, controlar los síntomas y el control de la frecuencia ventricular. Punto 3 es controlar el ritmo, o sea, cardiovertir al paciente. Punto 4, tratamiento anticoagulante. Y finalmente, evitar complicaciones que pudieran generar la arritmia o tratamiento arrítmico. Esto creo que ustedes ya deben conocerlo. En todo caso, los que hacen o trabajan en la parte de emergencia o en la parte de área crítica lo hacen frecuentemente. De todos modos, no está de más recordarlo, que existe un conjunto de medidas generales que van a hacer que ayuden a estabilizar al paciente. Canalizar una vía venosa periférica la más gruesa posible, número 18 no está de más. E infundir suero salino fisiológico, y el requerimiento de este va a ser según el estado hemodinámico del paciente, guiado por el ecocardiografía u otro dispositivo de monitoreo, y va a depender también de la gravedad del caso. Oxigenoterapia mediante mascarillas o dispositivos para poder mantener una saturación mayor a 90%. De no obtener este resultado, o conectar al paciente de ventilación mecánica. Monitorizar al paciente de manera continua en relación al ritmo, la frecuencia cardíaca, en la PVC o la saturación de oxígeno. Medir en un paciente que no tiene un monitoreo de línea arterial, pues medir la presión arterial cada 15 minutos, ¿no? Para ver si hay compromiso hemodinámico o no en relación a la perfusión tisular. Definitivamente monitorizar la diuresis es importante en este tipo de pacientes, y digamos el tratamiento de la causa desencadenante, que puede ser múltiple, puede ser un efecto adverso de un fármaco, del mismo tratamiento antiarrítmico u otro tipo de problemas. Esto es algo que al menos lo grafica lo que tenemos que hacer en este tipo de pacientes, que es evaluar el riesgo de ictus, ver la gravedad de los síntomas, ver la gravedad de la fibrilación auricular y la gravedad del sustrato. Para esto tenemos que usar el ABC del control de la fibrilación auricular, que es la anticoagulación, un control adecuado de los síntomas y controlar los factores de riesgo. En relación a la anticoagulación, para resumir, tenemos que usar 2 scores, el CHAD2, DS2, VASC-0 y el HAS-BLE. El control de síntomas vamos a hacerlo evaluando los síntomas, optimizando el control de la frecuencia cardíaca y en todo caso la cardioversión. Y finalmente el control de los factores de riesgo cardiovascular y comorbilidades lo vamos a realizar interviniendo en el estilo de vida, que esto lo harán luego de que salga del área crítica. Un paciente con fibrilación auricular puede estar apto para poder tomar una anticoagulación oral. Hay que evaluar eso. Si el paciente con fibrilación auricular tiene una válvula mecánica o estenosis mitral, hay que valorar si es que lo tiene o no. Detenerla, en todo caso, solo sería anticoagulación. De no tenerla, entonces hay que ver si el paciente tiene o no riesgo de ictus o el riesgo de un DCB isquémico. Para esto se realiza el CHAD2 VASC2, que es este score en el cual evalúan insuficiencia cardíaca, hipertensión, edad, diabetes, eventos vasculares, edad, sexo, etc. Y si este CHAD2 VASC tiene más de un punto en varones o más de 12 mujeres, va a ser relevante y va a tener alto riesgo de ictus. Entonces, pacientes tenemos que anticoagularlos. Aunque la anticoagulación tiene sus problemas. Como ustedes recordarán, a veces vienen a pacientes usando warfarina, con hematomas intracraneales, y es que ese es uno de los efectos adversos de la anticoagulación. Entonces también tenemos que hacer en estos pacientes el score HAS-BLE. El score HAS-BLE no es más que evaluar la posibilidad o el riesgo de que tiene el paciente para sangrar. Analiza la hipertensión arterial otra vez, alteración renal,
ictus previos, sangrado activo, INR no controlado, edad más de 65 o fármacos. Y según el puntaje vamos a tener riesgo. Si el riesgo es muy alto, entonces tenemos que buscar otro tipo de alternativas. Lo cierto es que si es que el paciente tiene un riesgo alto de ictus, básicamente tenemos que darle anticoagulación. Si el paciente tiene alto riesgo de sangrar, pues básicamente solo observar, controlar el ritmo. Ok. Bueno, y en todo caso tenemos dos estrategias para poder controlar este caso la fibrilación auricular. Tenemos la estrategia de control de frecuencia cardíaca y tenemos el control de ritmo. En ambos casos la respuesta es similar. El control de frecuencia cardíaca se debería hacer a todos los pacientes con fibrilación auricular. Existe un tratamiento de primera línea para pacientes sin síntomas o con síntomas leves, o también puede haber un tratamiento tras el fracaso del control del ritmo. Nosotros pensamos que el tratamiento de frecuencia cardíaca se debe realizar en aquellos pacientes que tienen riesgo en cardiovertirlos. El control de la frecuencia cardíaca debe tener como objetivo mantener una frecuencia de menos de 110 latidos por minuto. Para ello debemos evaluar los síntomas o deterioro de la función ventricular izquierda. ¿Ok? Una vez que se haya controlado la frecuencia cardíaca a menos de 110, en todo caso vamos a tratar de reducirla a un objetivo mayor, a 80 latidos por minuto. Y según cómo esté la frecuencia cardíaca, en reposo o en actividad, podemos guiar el tratamiento de antiarrítmico. Y bueno, para esto tenemos dos formas de controlar. Como ya he mencionado, el control de ritmo y el control de frecuencia tienen casi la misma respuesta en relación a mortalidad. Existen fármacos que van a controlar en este caso la frecuencia, que en resumen, como ustedes pueden observar, van a priorizar el uso de beta bloqueadores, ¿no? Cuando la frecuencia cardíaca en reposo está más de 110, como el tratamiento de primera línea es el uso de beta bloqueadores, o también se puede usar bloqueadores de canales de calcio, ¿no? Que ahora vamos a mencionar más adelante. Pero en todos el tratamiento inicial va a ser beta bloqueadores, excepto aquellos que tengan asma o quizás otro tipo de problemas. Ahí se puede usar el bloqueador de canales de calcio como primera línea, pero en la mayoría beta bloqueadores. De no tener una respuesta adecuada, pues continuamos con los beta bloqueadores y ya podríamos agregar dioxina, podríamos agregar bloqueadores de canales de calcio, o en todo caso, si es que tuviéramos una fracción de eyección reducida, podríamos agregar también amiodarona. La amiodarona, como ustedes pueden observar, no es el medicamento de elección, pero a veces en la realidad del ministerio o en la realidad de salud, a veces no tenemos otro tipo de medicamentos y los tenemos que dar. Hay un grupo de fármacos que van a controlar la frecuencia cardíaca, y como mencionó en esta diapositiva, están los betabloqueadores, están los bloqueadores de canales de calcio como los no hidropiridínicos, están los glucósidos cardíacos y está la amiodarona. Como hemos visto, los medicamentos de elección para controlar la frecuencia cardíaca son los betabloqueadores. En el contexto de nosotros, leí que hay en Perú metoprolol, pero no lo usamos muy frecuentemente. En todo caso, podríamos usar atenolol, que tiene una buena absorción, pero el efecto es prolongado. Podemos usar bisoprolol, que también tiene buenos resultados y tiene buena absorción, o el carvedilol, ¿no? Entre carvedilol y bisoprolol, parece que el bisoprolol es un buen medicamento. Si con beta bloqueadores no funciona, entonces tenemos que usar bloqueadores de canales de calcio, como el verapamilo, ese sí lo tenemos incluso en nuestros coches de paro. Y bueno, también podríamos usar el diltiazem, ¿no? A esta dosis. Los glucósidos cardíacos como la dioxina, ampliamente usados, como ustedes ven, no son los medicamentos de elección,
No obstante, se usan como medicamentos de segunda línea. Podemos usar el anatócido C y en todo caso el de mantenimiento, la digoxina. Finalmente, la amiodarona, que siempre va a ser nuestro caballito de bandera, caballito de batalla, y es que tiene una buena efectividad en control de frecuencia y de ritmo. Pero el problema es que el control de ritmo no es lo primero que buscamos nosotros, en realidad. Buscamos el control de la frecuencia cardíaca y es por ese motivo que está de último al final. Lo cierto es que nuestro objetivo va a ser mantener una frecuencia cardíaca menos de 80 latidos por minuto o menos de 110 en ejercicio. Si el paciente está fatigado, el objetivo va a ser 110, aún así esté acostado en la cama. Nuestro medicamento de elección van a ser los betabloqueadores, como ya he mencionado, y de última opción, la amiodarona. En un paciente con insuficiencia cardíaca, más que todo en aquellos que tienen fracción de eyección baja, la digoxina. Pero como habíamos mencionado, el control de frecuencia a veces no basta. Tratamos de mejorar la frecuencia cardíaca, pero no mejora la sintomatología. Entonces también debemos plantear la estrategia de control del ritmo. En este caso tenemos dos formas de controlar. Tenemos la eléctrica y la farmacológica. La eléctrica, que posteriormente vamos a hablar de ella, está indicada en aquellos pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica y una fibrilación auricular, en este caso que tenga menos de 48 horas. Superior a este tiempo de 48 horas, tenemos que tener 3 semanas de anticoagulado al paciente para poder hacer una cardioversión eléctrica. Si queremos hacer una cardioversión farmacológica, bueno, sí, podemos usar la amiodarona, que es un buen medicamento, impregnarlo a la dosis de 5 a 7 miligramos por kilo. Bueno, esa es la presentación que se revisó en la guía. No obstante, cada hospital tiene su manera de poder preparar la amiodarona. Lo cierto es que podemos dar en 24 horas, o sea, en un día, hasta 1.8 gramos de amiodarona. Y estos son los medicamentos que se usan para poder controlar el ritmo en un paciente con fibrilación auricular: la flecainina, la propafenona, la amiodarona y el butilide. Lo cierto es que la amiodarona va a ser en este caso nuestro caballito de bandera para controlar el ritmo. Y lo que sí es cierto es que este medicamento hay que usarlo en bomba de infusión, con control y monitoreo estricto de su administración. Finalmente hay que hablar de la anticoagulación. La anticoagulación tiene como objetivo disminuir el riesgo en este caso, de ictus isquémico, un INR de 2.5 a 3.5 cuando se usa warfarina, o podemos usar básicamente heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina, como una dosis única en todo caso de 100 unidades por kilo, o usar pues la dosis habitual, ¿no? Que nosotros conocemos, que es 1 a 2 por kilo al día. Finalmente, hablemos de la cardioversión. Entonces tenemos dos estadios, dos posibilidades: que el paciente esté estable o inestable. Si está estable, pues podemos evaluar el tema de la anticoagulación, o en todo caso disminuir el riesgo de ictus con preparinas de bajo peso molecular, o en todo caso con warfarina. Si el paciente está inestable, pues tiene que entrar a la cardioversión eléctrica de urgencia. Si el paciente está estable, pues nos permite anticoagularlo, y hay que ver dos cosas, ¿no? Si el paciente está con menos de 48 horas de problemas de la arritmia o más de 48 horas. Si está menos de 48 horas, pues nos da la posibilidad de hacer cardioversión, tanto farmacológica o eléctrica, y si está estable, pues no tenemos muchos problemas, ¿no? En cambio, si hay más de 48 horas, tenemos que esperar 3 semanas para poder hacer la cardioversión eléctrica electiva. Bueno, esto es en relación a la fibrilación auricular. Paso con Jocelyn para ver si existe alguna pregunta, alguna duda, algún aporte, alguna observación.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor Oscar. Entonces, como ya mencionó el doctor, vamos a pasar a la ronda de preguntas o aportes, ¿sí? Recuerden que tienen el botón del chat, el botón de preguntas y respuestas. A los que nos ven en Facebook, también ustedes pueden hacer sus preguntas y nosotros estamos atentos a ello. Sí, bien. Esperamos algunos segundos, todavía queda tiempo. Perfecto, al parecer acá hay una pregunta. Tenemos una pregunta, doctor, de parte de Sí. Magali Rodríguez. Muy buenas tardes, disculpe, ¿a qué se refiere con ictus? Perfecto. Es una pregunta muy importante eh, y es que es parte de la terminología médica, ¿no? Ictus es una palabra que engloba el conjunto de enfermedades cerebrovasculares isquémicas, o sea, mejor dicho, infarto cerebral. Eh, el- la, la fibrilación auricular, al no ofrecer contracciones auriculares eficientes, va a haber un remanso de sangre a nivel auricular. Ese remanso de sangre va a hacer que por éstasis se active ciertos factores de coagulación y se formen coágulos. Al generarse este tipo de coágulos, eventualmente estos coágulos del punto de vista auricular o incluso ventricular pueden ir al cerebro y generar eventos isquémicos indeseables. Entonces, por eso hablamos de la prevención de ictus en fibrilación auricular. Ujú. Perfecto, muchas gracias, licenciada. Tenemos más preguntas de parte primero de la licenciada Florencia Peña. Doctor, ¿qué complicaciones puede traer la administración de amiodarona y en qué casos se toma como opción inmediata? Gracias. Muy buena pregunta. La amiodarona, como ustedes, más creo que lo van a ver en una conferencia posterior, pertenece al grupo 3 de antiarrítmicos. Y todos sabemos que los antiarrítmicos también pueden generar arritmias. Por tanto, su infusión tiene que ser en bomba. ¿Qué complicaciones puede tener? En realidad son varias. Por eso que no es el medicamento de elección, por lo menos para controlar frecuencia. Una complicación frecuente es del punto de vista local. Puede presentar flebitis, puede presentar irritación de la piel del paciente. No puede tener complicaciones desde el punto de vista tiroideo. En aquellos pacientes que tienen hipertiroidismo, pueden generar descompensación de su enfermedad. Asimismo, según la condición, digamos, hemodinámica del paciente, la condición estructural del corazón, también puede generar arritmias. Se ha visto rara vez, pero está escrito, ¿no? Ahora, ¿en qué pacientes puede estar indicado de primera instancia? Bueno, la guía menciona que aquellos pacientes que tienen una arritmia menos de 48 horas, o sea, menos de 2 días de evolución, asumo que en este caso, en este contexto, estamos hablando de un paciente que ha sido controlado previamente en su área de salud, ¿no? Y se ha demostrado que nunca ha tenido arritmias. Entonces, en estos pacientes se puede administrar amiodarona como cardioversor, o sea, para realizar cardioversión, regresar el ritmo de fibrilación auricular a un ritmo, en este caso, sinusal. Eso como primera, digamos, como una utilidad de este fármaco. En relación al control de frecuencia también se puede usar, pero no es el mejor de todos, ¿no? Porque controlar la frecuencia cardíaca que lo hace. Hemos tenido pacientes que tienen fibrilación auricular y el momento de que se administra la amiodarona en bolos, controla la frecuencia, y muy bien que controla. Pero el hecho de no conocer si el paciente ha tenido más de 48 horas de fibrilación auricular es un riesgo porque puede generar émbolos y es una de las complicaciones del control de la cardioversión que luego vamos a conversar. Pero sí, así se puede usar la amiodarona, me parece, cuando se tiene claro que el paciente no tiene una duración más de 48 horas de
la fibrilación auricular, se puede usar la amiodarona de primera instancia. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Vamos con 2 preguntas más que nos han dejado en el botón de preguntas y respuestas. Vamos con la licenciada Mariela Guaraya. Muy buenas tardes. ¿Qué efecto produce la amiodarona en la presión arterial? Excelente pregunta, licenciada, o bueno, señorita Mariela. La amiodarona, cuando se administra en bolos, porque hay maneras de administrar en infusión también. Cuando se administra en bolos, y habitualmente administramos de 150 a 300 miligramos en bolos, diluidos en 100, y, a veces, y lo pasamos en 15 minutos, esta administración en bolo puede generar hipotensión, puede generar caída de la presión arterial, más en aquellos pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica. Eh, por eso que estos pacientes que van a usar amiodarona y tienen cierto riesgo de inestabilidad, deberían estar en un área crítica monitorizados para poder evaluar la presión arterial, si no es con una línea arterial según el estado del paciente, sino con un control periódico cada 15 minutos o cada 10 minutos, en este caso de la medición de la presión arterial no invasiva. Eh, entonces, a su pregunta le respondo es lo que debemos monitorizar la presión arterial en un paciente que esté recibiendo amiodarona. Perfecto, muchas gracias, licenciada Mariela. Vamos con una pregunta más del usuario asistente anónimo. Muy buenas tardes. En cuestión de cardioversión eléctrica, ¿cómo sería el procedimiento y o dosis para diferenciar con desfibrilación? ¿Y cuáles son sus complicaciones? Excelente pregunta, y en todo caso, no te la voy a responder ahora, porque justamente va a ser el motivo de mi próxima charla, pero tu pregunta es muy importante, porque cuando hablamos de cardioversión, dista mucho de lo que es desfibrilación, y aparte, eh, son unos pasos más que hay que tomar en cuenta para poder regresar el ritmo del paciente de fibrilación auricular o el ritmo anormal que tenga a un ritmo sinusal. Entonces, el nombre, no, creo que no, es anónimo, ¿cierto? Sí. Este, te la respondo con la siguiente charla. Discúlpame que no te lo voy a poder responder ahora para no generar spoilers. Tú sabes que esto, no queremos matar la fantasía, perdón. Perfecto. Entonces, tenemos una pregunta también de asistente anónimo. Tal vez esta sí podría ser considerada. A ver, nos dice, ¿qué consideraciones se tiene que tener en cuenta para usar adenosina y miodarona? Ok, eh, no hemos mencionado en esta charla la adenosina, y por una razón. Entiendo que el doctor Araujo hizo una charla sobre las taquicardias supraventriculares, o en este caso, la aplicación de las guías de la ACLS que van de taquiarritmias de complejo ancho y complejo angosto, complejo QRS angosto, ¿no? Las taquiarritmias de complejo angosto, que pueden ser sinusales, y la taquicardia supraventricular, responden muy bien a la adenosina. Y el mecanismo de la taquicardia subventricular es uno diferente. La idea de la adenosina es controlar la frecuencia también, pero no funciona lamentablemente en fibrilación auricular. En relación a la amiodarona, pues sí controla, como les vinimos diciendo previamente, la frecuencia y en este caso el ritmo. Pero creo que como actúa en las dos, tanto en la frecuencia como en el ritmo, hay que tener en cuenta y quiero reiterar esto siempre, hay que tener en cuenta cuál es la duración de la fibrilación auricular. Bien, muy bien. Entonces vamos, con esto estamos combinando ya la ronda de preguntas y vamos a pasar al siguiente tema. Por favor, doctor, si nos podría compartir su ayuda visual.